Bueno, buenas. Bueno, ahora vamos a hacer una reseña de un nuevo libro, de este nuevo libro que se llama Historia de dos ciudades, escrito por Charles Dickens. Este viene en la colección Salvat, de la entrega número 18, y nos costó $209.90. Bueno, es un libro, aquí esta es la portada, acá por atrás viene un grabado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo viene por dentro. Muy bien. Perfecto. Aquí está, bueno, viene un poquito maltratado, pero este era porque ya hace mucho tiempo aquí que lo tenía yo y no había hecho la reseña. Bueno, aquí viene el lomo de acá, dice que es Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Trae el número 52, L5, es el número romano, 50 más 5 más 2, 57. Muy bien, vamos a ver cómo viene acá por dentro. Trae una cubierta color café. Aquí viene Historia de dos ciudades. Aquí viene Historia de dos ciudades, ilustraciones de H.K. Brom y Federico Barnard, Charles Dickens. Y acá trae unas ilustraciones, aquí una iglesia, unas personas, tres personas, A Tale of Two Cities, Historia de dos ciudades. Muy bien, vamos a ver, aquí viene su índice, dice libro primero. Bueno, ahorita vemos el índice más a detalle. Libro primero, vamos a ver cómo viene, y empieza directamente con la época. Muy bien, ahorita leemos algo, a ver cómo viene la traducción. Vamos acá al final. Bueno, decimos que, y nomás, perfecto. Acá dice que es una editorial Salvat 2020. Bueno, vamos a ver aquí primeramente quién fue Charles Dickens. Dice Charles John Hupham Dickens nació en 1812 en Portsmouth y dejó este mundo en 1870. O sea, 70, 60, muy bien, en Kent. Fue muy popular entre sus contemporáneos, tanto en Inglaterra natal como en Europa y Estados Unidos de América. Dice, se le ha descrito como el más importante autor de la época victoriana, gracias a la brillantez de su prosa y al tratamiento realista, con una carga importante de denuncia social de la época que le tocó vivir. De hecho, se considera que la principal fuente de inspiración para crear sus personajes fue su propia biografía y la de su familia, que sufrió episodios de pobreza y privación de libertad. A pesar de algunas voces críticas contra un estilo algo afectado y un cierto sentimentalismo, sus obras son de locura sencilla, lo que puede haber contribuido a que gran número de ellas tenga diversas adaptaciones cinematográficas y de teatro musical. Entre sus obras más conocidas, además de Historia de las dos ciudades, destaca Oliver Twist, Grandes Esperanzas, David Copperfield o Cuento de Navidad. Muy bien, miren que viene, trae sus ilustraciones y aparte trae aquí su cintilla, separador. Muy bien, bueno, este libro, vamos a ver,
consta de, es algo grueso, consta de 314 páginas. 314, pues muy bien, muy buen libro. Supuestamente Historia de ciudades es la ciudad de Francia y Londres, o París y Londres. Ahora sí, vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ver el índice. Está dividido en libros. Dice: libro primero, resucitado. La época, la diligencia, las sombras de la noche, la preparación, la taberna y el zapatero. El libro segundo, el hilo de oro. 5 años después, la visita de una causa, decepción, enhorabuena, el chacal, centenares de personas, Monseñor de la ciudad. Libro segundo. Sigue el libro segundo. Monseñor en el campo, la cabeza de la gorgona, 2 promesas, una conversación de amigos, el caballero delicado, un sujeto nada delicado, el honrado menestral, hacienda calceta, haciendo calceta, más calceta, una noche, 9 días, una opinión, una súplica, pasos que repite el eco, la marea sube todavía, estalla el incendio, atraído por la montaña imantada. Y libro tercero, el curso de una tormenta, en secreto, la piedra de afilar, la sombra, calma en la tormenta, el aserrador, triunfo, llaman a la puerta, una partida de naipes, hecho el juego, la sustancia de la sombra, crepúsculo, tinieblas, 52, fin de la calceta, los pasos se apagan para siempre. Muy bien. Libro primero, resucitado. Bueno, vamos a ver nomás aquí la primera página, a ver cómo está la traducción. Está clara y nos engancha el libro. Dice: la época. Dice: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable de comparación en grado superlativo. En el trono de Inglaterra había un rey de mandíbula muy desarrollada y una reina de cara corriente. En el trono de Francia había un rey también de gran quijada y una reina de hermoso rostro. En ambos países era más claro que el cristal para los señores del Estado que las cosas en general estaban aseguradas para siempre. Era el año de nuestro Señor, 1775. En período tan favorecido como aquel, habían sido concedidas a Inglaterra las revelaciones espirituales. Recientemente la señora Choucot había cumplido el 25º aniversario de su aparición sublime en el mundo, que fue anunciada con la antelación debida por un guardia de corps, pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. La señora Choucot. La época. Entonces aquí a lo mejor viene narrado lo que es la época. Muy bien. Y luego viene la diligencia.
Vamos a ver qué nos dice aquí en la diligencia. Dice: el camino que recorría el primero de los personajes de esta historia, la noche de un viernes de noviembre, era el de Dover. El viajero seguía a la diligencia mientras ésta avanzaba lentamente por la pendiente de la colina Shooter. El viajero subía caminando contra el barro, tocando a la caja desvanecida del carruaje, igual como hacían sus compañeros de viaje, no por deseo de hacer ejercicio, sino porque la pendiente, los arneses y el fango, así como la diligencia, eran tan pesados que los pobres caballos se habían parado ya 3 veces, y una de ellas atravesaron el coche en el camino con el sedioso propósito de volverse a Black Hats. Las riendas y el látigo, el cochero y el guardia, combinándose, dieron lectura al artículo de las ordenanzas que asegura que nunca, en ningún caso, tendrán razón los animales, y gracias a eso el tiro volvió al cumplimiento de su deber. Con las cabezas bajas y las colas trémulas procuraban abrirse paso por el espeso barro del camino, tropezando y dando tumbos de vez en cuando, y cuando el mayoral les daba algún descanso, el caballo delantero sacudía violentamente la cabeza como si quisiera negar la posibilidad de que el vehículo pudiese nunca alcanzar lo alto de la colina. Interesante también, narración. La diligencia, ¿está bien? Muy bien. Va rumbo a lo alto de una colina. Vamos a ver qué nos dice el 3. Dice: las sombras de la noche. Dice: es un hecho maravilloso y digno de reflexionar sobre él, que cada uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás. A veces, cuando entro de noche en una ciudad, no puedo menos de pensar que cada uno de aquellas casas envueltas en la sombra guardan su propio secreto, que cada uno de los habitantes de cada una de ellas encierra también un secreto, que cada corazón que late en los centenares de millares de pechos que ahí hay es en ciertos casos un secreto para el corazón que más cerca de él late. Pues es cierto. Y así, por lo que a este particular se refiere, tanto el mensajero que regresaba a caballo como los 3 viajeros encerrados en el estrecho recinto de una diligencia eran cada uno de ellos un profundo misterio para los demás, tan completo como si separadamente hubiesen viajado en su propio coche y una comarca entera estuviese entre uno y otro. Dice: el mensajero tomó el camino de regreso al trote, deteniéndose con la mayor frecuencia en las tabernas que hallaba en su camino para echar un trago, pero sin hablar con nadie y conservando el sombrero calado hasta los ojos, que eran negros, muy juntos y de siniestra expresión. Aparecían debajo de un sombrero que más que tal semejaba una escupidera triangular, y sobre un tabardo que empezaba en la barbilla y terminaba en las rodillas del individuo. Bien, las sombras de la noche. Son cortitos los capítulos, la preparación. Dice: cuando la diligencia hubo llegado felizmente a Dover, a media mañana, el mayordomo del Hotel del Rey, Jorge, abrió la portezuela del coche, como tenía por costumbre. Lo hizo con la mayor ceremonia, porque un viaje en diligencia desde Londres en invierno era una hazaña digna de loa para el que la emprendiera. Pero en aquellos momentos no había más que un solo viajero a quien felicitar,
porque los dos restantes se habían apeado en sus respectivos destinos. El interior de la diligencia, con su paja húmeda y sucia, su olor desagradable y su oscuridad, parecía más bien una perrera de gran tamaño, y el señor Lowry, el pasajero, sacudiéndose la paja que llenaba su traje, su sombrero y sus botas llenas de barro, parecía más bien un perro de gran tamaño. ¿Habrá mañana barco para Calais, mayordomo? Sí, señor, si continúa el buen tiempo y no arrecia el viento. La marea sube a las 2 de la tarde. ¿Quiere cama el señor? No pienso acostarme hasta la noche, pero deseo una habitación y un barbero. ¿Y el almuerzo a continuación, señor? Perfectamente. Por aquí, señor. Muy bien, está interesante. Ahorita la charla, la preparación, un caballero. Ahí va. Muy bien. Seguimos con la taberna. Dice, una gran barrica de vino se cayó en la calle y se rompió. Ocurrió el accidente al descargarla de un carro. Rodó el barril y al tropezar con el suelo, se le soltaron los cercos y se desparramó el vino, en tanto que las duelas quedaban frente a una taberna como enorme nuez rota. ¿Cuánta gente había ido por ahí? ¿Cuánta gente había por ahí? Suspendió su trabajo o su pereza para ir a beberse el vino derramado. Las piedras irregulares y salientes de la calle, destinadas al parecer a lisiar a cuantos se acercaban a ellas, fueron la causa de que se formasen varios pequeños estanques, cada uno de los cuales se vio rodeado por algunos individuos que, arrodillados y con el hueco de sus manos, recogían y se bebían el líquido. Otros lo hacían con vasijas de barro y hasta empapando los pañuelos que las mujeres llevaban en la cabeza, para retorcerlos luego incluso sobre la boca abierta de los niños, y los que no pudieron acumular el precioso líquido se entretenían en lamer las duelas cubiertas interiormente de heces. Interesante, la gran barrica de vino que se cayó y se rompió. Historia de la ciudad, Blood. Aquí tenemos una ilustración. Dice, un bromista con los dedos bañados de barro rojizo escribió en la pared la palabra sangre, blood. Bien. Historia de las dos ciudades. Viene el zapatero. Buenos días, exclamó el señor de Fargue, mirando al hombre de cabellos blancos que tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo. El interpelado levantó la cabeza y en voz baja, como distante, contestó a la salutación. Buenos días. Siempre trabajando, ¿eh? Después de largo silencio, la blanca cabeza se levantó de nuevo y dijo, sí, estoy trabajando. Y aquella vez, antes de inclinar de nuevo la cabeza, el anciano miró al tabernero con sus trastornados ojos. La debilidad de la voz causaba compasión y temor a un tiempo. No era la debilidad resultante de la pérdida de fuerzas, sino que indudablemente se debía en gran parte al encierro y la falta de uso. Era como débil eco de un sonido muy antiguo. Hubo una pausa y luego el tabernero dijo, deseo abrir un poco la ventana para que entre más luz. ¿Podréis resistirla? El zapatero interrumpió su labor y preguntó, ¿qué decís? Que si podéis resistir un poco más de luz. El zapatero. Interesante también esta historia. Aquí está, dice otra ilustración, dice
Rodeando el cuello del anciano, la joven lo meció sobre su pecho. Ahí está. Este libro sí que no lo he leído, hay que leerlo. Y pasamos a el libro segundo, El hilo de oro. 5 años después, ya pasan 5 años, dice: el banco Telson era un lugar de viejísimo aspecto en el año de 1780. El local era muy pequeño y oscuro, feo e incómodo. Todo respiraba antigüedad, pero los socios de la casa estaban orgullosos de la pequeñez del local, de la oscuridad reinante, de su fealdad y hasta de su incomodidad. Y no solamente estaban orgullosos, sino que muchas veces hacían gala de todos estos inconvenientes, convencidos de que si la casa no los tuviera, sería menos respetable. Telson no necesitaba grandes habitaciones de abundante luz, ni mayor embellecimiento. Otras cosas de banca podían tener necesidad de tales ventajas, pero a Dios gracias, a Telson no le hacía ninguna falta. Cualquiera de los socios habría sido capaz de desheredar a su propio hijo que le propusiera la atrevida idea de reconstruir el establecimiento. Y así había sido como Telson fue el triunfo de toda incomodidad. Después de abrir una puerta que se obstinaba en permanecer cerrada, aparecían 2 escalones y el visitante se encontraba en una tiendecita provista de 2 mesas, en donde los empleados más viejos examinaban minuciosamente el cheque que se les presentaba y la legitimidad de la firma a la luz de las ventanitas, siempre cubiertas de barro por la parte exterior y provistas de rejas que contribuían a impedir el paso de la luz escasa que consentía. Muy bien. El banco Telson, 5 años después. Tenemos esta ilustración. Dice: una mujer muy limpia y aseada que estaba arrodillada en el rincón se levantó apresuradamente. Muy bien. Historias de 2. Está muy interesante, está muy claro este libro. La vista de una causa. Dice: ¿conocéis Old Bailey, verdad?, preguntó uno de los empleados más antiguos a Jeremías. Sí, señor, lo conozco perfectamente. ¿Conocéis también al señor Lowry? Mejor todavía, contestó Jeremías. Muy bien, entrad por la puerta de ingreso de los testigos y enseñad al portero esta nota para el señor Lowry. Os dejará entrar. ¿Al patio, señor? Al patio. ¿He de esperar en el patio? Ahora os diré lo que debéis hacer. Mandad esta nota al señor Lowry, y vos, mientras tanto, haced alguna señal a este último para que os vea y sepa dónde estáis. Luego os quedáis ahí por si acaso él os necesita. Nada más, nada más. Quiere tener un mensajero a su disposición, por eso se le avisa de que estaréis ahí. El empleado dobló la nota y el señor roedor, tomándola, preguntó: ¿se juzga algún caso de falsificación esta mañana? De traición. La vista de una causa. Muy bien. Muy bien. Decepción. Ya estamos acá en un juicio. Dice: el fiscal informó al jurado de que el acusado que estaba ante ellos, a pesar de su juventud, era ya muy viejo en la práctica de la traición, que su correspondencia con el enemigo público no databa de un día ni de un año, sino que el prisionero tenía la costumbre, ya muy antigua, de ir desde Francia a Inglaterra para realizar negocios de que no le habría sido posible dar honrada cuenta. Ahí está ya el juicio. Seguimos.
ilustración. Dice, el testigo declaró reconocer al acusado como el hombre que estuvo aquella noche en el café. Enhorabuena. En torno a Carlos Darnay había varias personas que le felicitaban por haberse absuelto. Estas eran el abogado defensor, su procurador, el doctor Manete y su hija. Entonces Carlos Darnay era el que estaban supuestamente juzgando y salió absuelto. Dice, Darnay besó la mano de la joven con fervor y gratitud y luego se volvió a su abogado, señor Strieber, para darle efusivamente las gracias. El abogado contaba apenas 30 años de edad, pero parecía tener 20 más por su corpulencia y por el color rostro de sus ojos. Enhorabuena. Muy bien. El chacal. En aquel tiempo se veía mucho, y tanto es lo que el tiempo ha mejorado, las costumbres, que si ahora diese una moderada cuenta de la cantidad de vino y de ponche que un hombre podía ingerir en una noche, sin detrimento de su cualidad de perfecto caballero, en nuestros días parecería ridícula exageración. Los que se dedicaban al foro, así como los de cualquier otra profesión liberal, no estaban exentos de tal inclinación a los placeres de Baco, y ni siquiera el señor Strieber, que avanzaba muy aprisa en el camino de su lucrativa profesión. Estaba por debajo de otros compañeros de carrera, por lo que se refería a la afición a la bebida, como tampoco de cualquier otro de sus amigos, el chacal. Bueno, pues está interesante este libro. Vamos nomás así a ojearlo para que no se nos haga tan largo. Bien, la letra está muy agradable, cómodo de leer, muy buena traducción. Aquí tenemos nuestra cintilla de separación para ver dónde vamos. Tenemos otra ilustración que dice: el desgraciado padre se echó en sus brazos mientras las mujeres y los hombres guardaban silencio. Perfecto. Monseñor en el campo. La cabeza de la gorgona. La gorgona. Tenemos otra ilustración. Dice: el señor Lorrey se ajustó bien la peluca y se entretuvo en morder el extremo de una pluma. Bien. Sujeto nada delicado. El honrado menestral. Tenemos otra ilustración. El señor roedor y su feo hijo observan los numerosos y variados objetos de la calle Fritz. Nosotros prosiguió la marcha de aquella procesión desordenada, reclutando más gente a medida que avanzaba. Bueno, pues ese es nuestro libro de la historia de dos ciudades. La reseña, muy buen libro, de Charles Dickens. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.